Al margen de los asuntos cotidianos que ocupan y preocupan a la mayoría de los jalapeños y a los habitantes de todo el país, en estos días inevitablemente hay un tema predominante en el ambiente que captura su atención. Es el electoral, las elecciones, los candidatos y las propuestas, las descalificaciones, el contraste de visiones y promesas, lo normal en un país que en ese ámbito se ha movido a partir de hace 30 años en una competencia en lo general democrática, pacífica, con incidencias recientes y crecientes que pueden pervertirla y destruirla, lo que sería una inmensa pérdida y un retroceso irrecuperable por la sociedad mexicana. Uno de los aspectos, entre muchos otros, todos envueltos por una malla acerada, ominosa de inseguridad, que se infiltra cada vez más en las actividades de todos, es el combate a la corrupción. La corrupción brota donde la tramitología se complica, se hace espesa o infranqueable, pero sobre todo donde hay oscuridad, donde no hay transparencia. Es un problema viejo y la forma de enfrentarlo y corregirlo ha dado resultados diferentes. Actualmente se combate desde dos visiones y dos diagnósticos diferentes y opuestos, encontrados. Uno, en el que creen millones de mexicanos en el sentido de que solo el presidente de la República, sus colaboradores y compañeros de partido son honrados. Ellos y solo ellos, no así el resto de los mexicanos, calificados de cretinos, rateros, corruptos e hipócritas miles de veces. Otro en el que creemos también millones de mexicanos, que consiste en hacer transparente todas las acciones y gastos del gobierno, de las empresas que contrata por convocatoria, no por adjudicación directa, lo que involucra a los empresarios en uno y en otro caso. También en esta administración al ejército mexicano, ahora empresario y propietario de empresas gigantescas, la segunda más grande del país. Explícitamente y en los hechos, estas dos posibilidades se han cancelado. Un velo negro de secrecía por disposición del presidente y su gobierno ha caído sobre esa enorme cantidad de recursos de los contribuyentes, de los ciudadanos, de los habitantes de la República, que impide conocer su manejo recto, honrado y por consecuencia impide el castigo a infracciones y abusos y protege en su caso a corruptos. Lo anterior contraría las disposiciones de la Constitución que establecen claramente la economía mixta, las leyes antimonopólicas, los organismos autónomos que garanticen acceso a la información, protección de datos personales y castigo a los infractores. En estos días, esa controversia se aviva en repetidas ocasiones. El presidente de la República anuncia una iniciativa para desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, la Comisión Regulatoria de Energía, CRE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, así como la Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, y otras tantas. La candidata del partido en el gobierno dice en sus discursos de campaña que apoyará y añadirá un segundo piso a esa política. La candidata de la oposición sostiene lo contrario, promete transparencia, rendición de cuentas, combate a la impunidad y castigo a quienes se les compruebe actos de corrupción, sobre todo a los de magnitud sin precedentes que lastiman la opinión pública. Inevitablemente eso será y debe ser resuelto en la elección del 2 de junio próximo. Partidarios de uno y otro proyecto emitirán su voto en el sentido de lo que piensen que es lo mejor. Como apreciación personal, diría que el combate a la corrupción es absolutamente incompatible e inalcanzable con la falta de transparencia. Si no hay información, seguirá la corrupción. Pero ¿y usted qué opina? ¿Con cuál de los dos proyectos se identifica? ¿Opacidad y corrupción o transparencia y rendición de cuentas?